Bueno, Dios les bendiga mucho. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a ir a Éxodo 17. En realidad no hay muchos versículos en el tema de hoy. Nos vamos a quedar solo en un pasaje. Hay bastante historia y eso un poco también quería contarles, ¿no? Lo importante de la historia, ¿no? La historia a veces parece muy, no difícil de entender, porque en sí es algo fácil de entender. Es decir, uno estudiando, uno leyendo, comprende la historia, pero por ahí hay cosas y hechos que las vamos a entender mucho más en nuestra vida a través de la historia. Tanto en nuestra historia personal como en la historia de nuestros antepasados, ¿sí? Es, por ejemplo, normal que si nosotros estamos peleando en la carne contra algo difícil en nuestra vida, es normal que nuestros papás hayan peleado con lo mismo y nuestros abuelos también, y de ahí vienen, ¿no? Las famosas herencias de maldición, herencias de bendición, que siempre están en nuestra vida, ¿verdad? Y dentro de estas batallas, porque el tema se llama tu historia de guerra, dentro de esta guerra, tú vas a tener que identificar qué guerras hoy te toca librar. Hay guerras que son un poco impuestas, porque bueno, te tocan, no hay manera. Hay otras donde un poco uno se metió, es cierto. Hay otras que son internas, quizás las guerras más difíciles o las que llevan más tiempo, creo yo. Pero es importante identificar que estamos en una guerra, ¿verdad? La Biblia dice que hay una guerra espiritual en constancia, que el reino de los cielos, así dice la Biblia, sufre violencia. Eso es tremendo, porque decís, bueno, pero ¿qué podrá complicarse Dios y su ejército celestial? Hay un mundo espiritual que uno no ve, pero que está en conflicto. Y dentro de esta guerra espiritual hay soldados, ¿verdad? Porque hay en la guerra soldados, hay armas, hay heridos, hay bajas, ¿verdad? La guerra espiritual no es algo visible a los ojos humanos, pero sabemos que con los ojos espirituales y conociendo la palabra de Dios, peleamos en el espíritu contra muchas cosas. Yo siempre digo lo mismo, uno tiene que ser, fíjate que Dios dice que el reino de los cielos está en violencia, ¿sí? Y solos los violentos lo arrebatan, es decir, que aquellos que realmente son fieros en orar, que son guerreros de oración, que son duros en la oración, que son ¿no? personas aguerridas en la oración, son aquellos que alcanzan realmente esa bendición del Señor en el sentido de las respuestas de Dios, lo que Dios quiere hacer en esta guerra espiritual. Pero también a la par Dios dice que hay que amar, que hay que dar el brazo a torcer, en el sentido de, bueno, si te pegan en una mejilla, poné la otra, si te insulta, bendecir. Hacia afuera tenés que ser como un osito cariñoso, ¿viste? Esos ositos que era un dibujito, los ositos cariñosos, que tiraban corazones, imagínate, se tiraban corazones para acá y para allá, y eso era su arma, ¿no? Los corazoncitos. Por eso se llamaban ositos cariñosos. Hacia afuera tenés que ser un osito, pero hacia adentro tenés que ser un león. Realmente tenés que ser un fiero soldado, ¿sí? No hay, por así decirlo, posición más desventajosa o posición más a la defensiva que estar de rodillas. Cuando una persona está de rodillas frente a otra o está vencida o le está rindiendo pleitesía y demás, bueno, ¿cómo es que Dios nos manda a estar de rodillas delante de Él, ¿sí? Para mantenernos de pie en esta guerra? Parece a veces, son como esas contradicciones, digo yo en la palabra de Dios, parecen contradicciones, pero no lo son. Por ejemplo, la Biblia dice que Moisés se sostuvo como viendo el invisible, viendo al invisible. En esas tres palabras hay una contradicción tremenda. ¿Cómo ves algo que es invisible? No podés. ¿Ah? O sea, se contradice la Biblia en un versículo, ni siquiera hay que estar buscando dos versículos. ¿Cómo que la Biblia dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible? Si la característica de algo invisible es que no se puede ver. Las aparentes contradicciones de la Biblia ocultan realmente enseñanzas profundas que Dios nos quiere mostrar y que nos van a servir para nuestra vida. Dentro de esta historia de guerra, de tu historia de guerra, de tus batallas personales, te quiero contar, ¿sí? Que el para qué de Dios, ¿sí? Es importante, porque Dios siempre tiene un plan en nuestra vida. No es que Dios improvisa y bueno, a ver, le mando esta batalla a tal persona, dejo que pelees en esta guerra y a ver qué pasa, no, a ver qué sale. O, bueno, el resultado andás a ver qué es. La verdad es que el pueblo de Dios, y ahora vamos a ver un poco de historia, atravesó por muchas guerras y por muchos conflictos bélicos, tanto en lo espiritual como en lo físico, pero siempre era para algo mejor, ¿sí?
Por ejemplo, sabemos que el pueblo de Dios era libre, pero un día, ¿sí? Jacob, que tuvo 12 hijos, que fueron las tribus de Israel, las famosas tribus de Israel, estos 12 hijos y Jacob fueron, ¿sí? A Egipto por una cuestión de necesidad, ¿verdad? Porque ahora vamos a leer, y te dije que íbamos a estar en Éxodo 17, y Éxodo 17 no viene de la nada, porque cuando uno lee un versículo, lee un pasaje en la Biblia, tenemos que saber de que hay un contexto alrededor. Y hay una historia en la cual, y más sobre todo en los primeros libros de la Biblia, la historia es muy relevante. Porque, a ver, hay otros pasajes que son un poco más doctrinales. Haz esto y no hagas lo otro, ¿sí? Por ejemplo, en los proverbios no hay que estudiar mucha historia para entender el contexto de un proverbio. Si bien el proverbio puede poner de ejemplo alguna u otra cosa de la época, y ahí sí es importante entender el contexto o en el año en el cual fue escrito, otros proverbios no. Por ejemplo, si yo te digo, hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin, como dice la Biblia, es un fin de muerte, es un destino de muerte. Ahí no hay mucho contexto que darle, ¿verdad? Hay cosas que vos pensás que están bien, pero que realmente no te van a hacer bien. Y eso es un proverbio que está en la Biblia. En cambio, si vamos ya al Éxodo, en este caso Éxodo 17, pasaron muchas cosas detrás. Y de eso te quiero contar un poco, breve, resumido. La historia ya la conoces, la historia de esclavitud del pueblo de Dios en Egipto. No vamos a ir a los pasajes, simplemente te voy a contar puntos importantes y vamos a ir comparando, o para que vos compares, en qué punto quizás de la historia de tu vida te encontrás con la vida de este hombre, de Moisés, el cual es el protagonista del día de hoy. Bueno, resulta que Moisés nace en un pueblo esclavo, ¿verdad? Nace en un pueblo esclavo. Él es parte de los hebreos estaban esclavos en Egipto porque ¿sí? El padre de los hebreos, o de alguna manera la descendencia de los hebreos, que era Jacob, con sus 12 hijos, viaja por necesidad a una tierra donde había comida. Como ahora hay sequía, bueno, está bien, suponete, hay sequía en toda la provincia argentina, el país de Argentina, o en toda Latinoamérica o en toda América hay sequía y solamente hay alimento en México. Bueno, vamos todos hacia México porque ahí hay comida. ¿Cuántas personas viajan por trabajos? ¿Cuántas personas, capaz que te pasó, que estás en un país que no es el tuyo, que fuiste a trabajar o que fuiste por necesidad y listo, te encontrás en un lugar que no es tu nación? Y eso puede ser. Otras veces es porque Dios te envía, otras veces es porque le sirves a Dios. Pero muchas veces uno está en una tierra donde no nació, simplemente porque, bueno, por necesidad, otra fuerza mayor lo llevó a viajar. Dios elige entonces para librar a su pueblo a un libertador. Y esto a veces hay que estudiarlo y entenderlo bien. Dios elige a Moisés de entre el pueblo hebreo para liberar al pueblo de Dios. Resulta que Moisés había crecido con los egipcios, no con los hebreos, porque, como recordamos, cuando era muy bebé, ¿sí? Cuando tenía menos de 2 años de edad, había una ley en la cual se mataban niños hebreos menores de 2 años, ya que los hebreos, el pueblo esclavo, había crecido mucho y los egipcios, que tenían obviamente los egipcios, el control político, ¿sí? Sobre los hebreos, bueno, crean esta ley para matar y evitar que se propaguen esa población de esclavos que ya era alarmante la cantidad que eran, ¿verdad? Y obviamente peligraba el bienestar de los egipcios. Bueno, a Moisés lo meten en una cesta, va por el río, la historia ya la conocemos, y Moisés es criado como un egipto más, ¿sí? Como un egipcio más, perdón, me sale el egipcio, el gentilicio del Egipto, ¿verdad? Resulta que Moisés es elegido por Dios, pero Moisés le llevó mucho tiempo dar ese paso para librar al pueblo de Dios y le tomó mucho tiempo estar preparado para lo que Dios lo llamó a hacer. Resulta que Moisés a los 40 años, y esto capaz que te puede haber pasado, de repente tú estás en la vida cristiana, pero a tal edad te ha pasado o te pasó, tuvo un error muy, muy grande en su vida. Él, por un hecho violento, por un ataque de ira, él ¿sí? Mata a una persona, ¿sí? Y huye de su casa, huye de su hogar. ¿Bien? Y en este caso, una vez piensa, ¿no? Las cosas, inclusive difíciles en nuestra vida, cómo se pueden relacionar con esta historia que Dios tiene para mí, con esta historia de pelea que yo tengo en mi vida y con esto
con esta historia espiritual que yo tengo que vivir. Desde antes entonces que Moisés fuera el libertador, había pasado cosas Moisés. Había huido de su casa, ¿sí? A los 40 años huyó de su casa y se fue a vivir al desierto, donde se casó, obviamente tuvo hijos, pero huyendo, ¿sí? Como realmente todo un cobarde, una persona miedosa. Tanto así que cuando a los 80 años, ya no era un jovencito, 80 años, Dios lo llama. Y no sé a qué edad Dios te llamó. No sé a qué edad tú escuchaste la voz de Dios. Pero acá hay una historia de un hombre que lo escuchó a los 80 años, ya había pasado muchas cosas en su vida, pero aún parecía que no estaba listo. Cuando Dios llama a Moisés a través de la zarza ardiendo, Moisés eh, empieza, bueno, no sé si tartamudear es la palabra correcta, pero dice, yo no sé hablar, yo no sé cómo hacer, miedo, inseguridad. ¿Te ha pasado alguna vez que te dio inseguridad o miedo la voz de Dios impulsándote a algo más, el llamado de Dios a tu vida, o que realmente tengas que vivir esa historia que Dios tiene para ti? Porque es importante que podamos relacionar los puntos en los cuales quizás en nuestra vida también es así. ¿Por qué Dios elige a Moisés? Más fácil hubiese sido que Dios hubiese elegido a una persona segura, una persona, ¿no?, preparada para ser el libertador. Imagínate que a veces uno piensa en la iglesia y en la iglesia no están las personas que mejor hablan, que más estudiaron, que más se prepararon, ¿sí? Inclusive los misioneros, pastores, líderes, inclusive tu vida misma. No es que tú eres la persona más preparada, más elocuente para hablar, ¿sí?, más capacitada para compartir de Dios, y por eso Dios te eligió. De repente, de repente uno piensa que viene una familia como un don nadie, sin un gran apellido, sin un gran puesto social, sin nada que por ahí nos destaque como algo diferente al resto. Pero la verdad que Dios nos elige, ¿sí? Y esa frase que es media, digo, cliché, pero en la vida cristiana, ¿no? Dios no llama a los preparados, sino que prepara a los llamados. Es cierto, porque Dios no espera. Y si vamos a esperar a tener todo lo necesario para servir a Dios, vamos a estar esperando toda la vida. El caso de Samgar, siempre me acuerdo, ¿no? Un hombre un campesino, que en una guerra él toma su aljaba, que no es un instrumento de guerra, es un instrumento de arar la tierra, ¿sí? Y va y pelea contra los filisteos. No me acuerdo si eran filisteos, creo que sí. ¿Qué pasa con este Samgar? ¿Sí? Donde estaba y con lo que tenía, salió a pelear. ¿Sí? Hay cosas y hay problemas en tu vida que parecen una guerra, una batalla. ¿Sí? Hay cosas espirituales, ahora vamos a ver un poco más, que también son parte de esta guerra que vivimos. Y es con lo que tenemos y donde estamos que hay que pelear. A veces no hace falta que el bien haga las cosas mal para que el mal avance, sino que simplemente se quede sin hacer nada. ¿Sí? Si uno está enfermo, si está infectado, si tenés una infección, y simplemente en vez de combatir la infección, tu cuerpo dijese, listo, ya está, no hago nada, que la infección esté ahí. La infección avanza, avanza, avanza y te termina matando. ¿Sí? A ver, en tu cuerpo suceden batallas químicas, por así decirlo, glóbulos blancos, ¿sí? Hay peleas químicas para que la enfermedad se vaya de tu cuerpo, ¿sí? Y tu cuerpo, tu sistema inmunológico, debe vencer la enfermedad. No es necesario, cuando uno no hace nada por estar mejor, el mal puede avanzar en nuestra vida. Y obviamente Dios quiere que estemos preparados para la guerra y dispuestos a batallar en lo espiritual. Así lo expresa el apóstol Pablo, ¿no? En Efesios, cuando habla de la armadura de Dios, no haciendo referencia a una armadura física, sino haciendo una referencia a una armadura espiritual. Bien, entonces, Dios, seguimos con la historia, Dios llama a Moisés a través de esta zarza ardiendo, ¿sí? Y le da una misión. ¿Cuántas veces uno demora en arrancar lo que Dios le dice? Dios te dice, bueno, mira, yo voy a sanar tu familia, pero tú para eso tienes que ayunar y tienes que hacer esto, lo otro, o yo te voy a dar ese empleo que precisás, o yo te voy a dar ese sueño que tú tienes, pero tenés que meterte a orar con Dios, a hacer ayuno, alabanza, a realmente obedecer la palabra de Dios, como si Dios te dijese, yo voy a sanar la relación con tus papás, para que ames a tus padres, para que no los odies más, pero tenés que perdonarlos. Y ahí entra lo que yo tengo que hacer.
¿sí? Para contarte un poco de historia, el caso del rey Ezequías para mí es excelente. Un muchacho, un joven de 24 o 25 años, que asume el reinado y dice que el primer día del primer mes hizo lo que tenía que hacer. Fue a restaurar el templo. Fue a restaurar el templo de Dios. Empezó a ordenar lo más importante del reinado, el templo, donde se buscaba la presencia de Dios. Si tu vida está muy desordenada, toma ese ejemplo, ¿sí? Si tu vida está patas para arriba y no sabes ni por dónde empezar a ordenar la casa o a ordenar tu vida, empezá por lo espiritual, a ordenar tu oración, a ser diligente con tu vida espiritual. El caso Rey Ezequías es espectacular para eso. Sí, como, bueno, ahora en Argentina va a haber cambio de presidencia a través se votó, sí, se cambió el partido opuesto, del que estaba, y ya se habla de que asume el 10, que el 11 ya van a venir reformas, como si fuese, bueno, ahí nomás, ahí el primer día, ¿no? Y a veces las cosas tienen que ser un poco así. Cuando todo está muy mal y Dios te muestra algo, uno ahí, no, bueno, ya me voy a poner las pilas con Dios, ya el año que viene arranco, ya estamos en diciembre, no, en enero, ahí empiezo a hacer los devocionales bien, porque bueno, diciembre, muchas cosas, tengo que, ¿sí? ¿Cuántas veces demoramos? Moisés también se demoró. Así todo, él ya tenía 80 y aunque no había superado mucho sus conflictos personales, obedeció a Dios. Viene después, para librar Dios al pueblo, vienen las famosas plagas, las famosas manifestaciones de Dios, porque las plagas fueron manifestaciones de que Dios tiene control sobre la naturaleza, sobre los seres vivos y sobre todo en este mundo, sobre la vida y la muerte. La última de las plagas, para hacer un poco de memoria, no vamos a repasarlas todas, es la muerte de los primogénitos, ¿sí? Yo sé que todavía no hemos leído un versículo, pero estamos en Éxodo 17, todo esto es para entender bien lo que vamos a leer. Resulta que la última plaga, la 10ª, era la muerte de los primogénitos. Y esta plaga era que en cada familia que no estuviese rociada la sangre de una cabra, de un macho cabrío, dice la Biblia, en la puerta, en las ventanas, en las casas que no estuviese hecho eso, entraría el ángel de la muerte y mataría al primogénito de cada familia. Bien, esa noche fue una noche oscura, realmente. Imagínate, no sé, en cualquier barrio de cualquier ciudad, donde de repente en la familia está en la noche y empiezan a morir niños en cada familia, ¿verdad? Porque así fue en las familias de los egipcios. Y obviamente fue una noche oscura, de dolor, pero después de eso, ¿sí? En contraste a eso, vino un amanecer de gran luz. ¿Por qué digo gran luz? No solamente que ninguna oscuridad pudo prevalecer frente a la luz. Juan también nos dice, ¿no? Que Jesús es la luz y las tinieblas no prevalecieron contra la luz, es bíblico. Ningún amanecer fue derrotada por ningún anochecer, ¿verdad? Pero también esa mañana que precedió, no, que fue luego de esa noche oscura de muerte, a la mañana siguiente fue una mañana de libertad. Fue una mañana, supongamos, de un sol radiante, en contrario a la oscuridad, donde el pueblo de Dios era libre, donde inclusive fue con tanto poder, con tanto respaldo de Dios, que salió el pueblo de Dios, que los egipcios empezaron a darle alhajas, oro, plata, todo lo que tenían, como diciendo, bueno, no nos hagan daño. Fue tanto el temor que tomaron los egipcios frente al poder de Dios, que los hebreos salieron con grandes riquezas, inclusive de Egipto, de donde eran esclavos. Obviamente, esto es una analogía también de Jesucristo, ¿sí? La noche oscura donde Jesús muere en la cruz y los discípulos tienen un gran dolor en su corazón. Imagínense, en el maestro, quienes amaban, muere en una cruz, dice que la Biblia dice, está profetizado, no, perdón, está escrito en los evangelios, que vino una gran oscuridad, como si fuese un eclipse, a las 6, 7 de la tarde. ¿Sí? No es normal que se oscurezca tanto a esa hora. Vino una oscuridad, un gran terremoto, hasta sepulcros fueron abiertos, muchas cosas pasaron. Un tema, una vuelta es un tema yo de hace unos años de los cuatro acontecimientos en la muerte de Jesús, que es para estudiarlo. Bueno, pero en esa noche oscura o de esos días de oscuridad viene el día de la gran luz, ¿sí? De la gran
salvación del hombre, ¿bien? De cuando Jesús resucita y consuma realmente, la libertad, nuestra libertad. Así también fue con los egipcios, con los hebreos en la tierra de Egipto. Entonces, viene lo que son, vieron que nosotros celebramos la Santa Cena, ¿verdad? No sé si venís de la Iglesia Católica, también lo ha celebrado, y nosotros en la Iglesia, en el sentido, hacemos la celebración de la Santa Cena, ¿verdad? Que se toma el vino, en representación de la sangre de Jesús, y se come el pan sin levadura, las hostias, ¿verdad? En representación del cuerpo de Jesús. Pero ¿por qué Jesús pone esto para hacer en la celebración? Porque cuando estaba Jesús la noche de la Pascua celebrando con sus discípulos, recordaron esa noche. O sea, la Pascua judía es recordatorio del día en que el pueblo de Dios fue libre, ¿sí? Por mano de Dios, de su esclavitud en Egipto. ¿Por qué los panes eran sin levadura? Porque no había tiempo para leudar la masa. Ustedes saben que, creo que casi todos saben más o menos cómo funcionan las harinas, el pan, ¿verdad? Cuando uno hace un pan, la levadura necesita varias horas para leudar ese pan y que ese pan crezca, ¿verdad? Inclusive hay panes que se dejan días leudando. ¿Bien? Bueno, no había tiempo, entonces había que hacerlo rápido, una receta diferente y listo, sacar el pan sin levadura, y por eso Jesús festejaba o que conmemoraba la noche que iba a morir con sus discípulos, ese día en el cual el pueblo de Dios fue libre. Y por eso hoy nosotros, en la actualidad, comemos pan sin levadura en la Santa Cena. Todo tiene un porqué. La historia nos explica inclusive muchas costumbres o muchas tradiciones, tanto en la iglesia como fuera de la iglesia, ¿verdad? Entonces, venía el pueblo de Dios que era esclavo, uno dice, wow, pero eran esclavos y de repente fueron libres, pero la libertad no era fácil, uno a veces confunde las cosas, ¿no? Uno dice, listo, conozco a Dios, conozco a Jesús y encontré la vida eterna. Amén, gloria a Dios. Encontré la salvación, gloria a Dios. Encontré, el amor en mi Padre Celestial. Gloria a Dios, qué bueno. Encontré vivir una vida fácil. Error. Mira, estar con Dios es como tener hijos, ¿no? Es algo hermoso, pero es muy difícil, ¿sí? A veces la gente confunde la vida cristiana con una vida fácil, sin problemas. Y en la Biblia no dice eso. Yo hay versículos que no los puedo borrar. Juan 16:33 dice, en el mundo tendrán muchas tribulaciones, ¿sí? Muchos problemas, pero confíen, yo he vencido al mundo, ¿verdad? Entonces, entramos a ver que los hebreos son libres, pero empezaron otro tipo de necesidades, ¿sí? Empezaron a vivir otras cuestiones y otras batallas que tenían que librar. En este caso ya no en su esclavitud, sino en su libertad. Para mantener su libertad, ellos necesitaban ir avanzando a la tierra que Dios les había prometido. Es decir, cuando uno es libre en Cristo, creo que ya todos hemos conocido a Jesús, tú debes seguir el camino de esa libertad a la cual Dios te llama. Fíjate que no es que Jesús te va a mostrar el camino. Jesús no te dice yo te voy a mostrar el camino. Jesús es el camino. O sea, uno sabe que sigue su vida, que está haciendo las cosas bien en su vida cuando seguimos a Jesús. Por eso Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y haciendo referencia a esto, cuando Jesús se presenta como un camino es un lugar por donde andar. Un camino significa movimiento, ¿sí? ¿De qué sirve un camino si no va a ser recorrido? Si simplemente está ahí. Y bueno, lo puedo observar, pero cuando ya empiezo a ir por ese camino, cuando ya pienso a conocer a Jesús, a ser como Jesús, a vivir como Jesús quiere, estoy caminando entonces en esta vida espiritual. Entonces, en este desierto empiezan necesidades y había otros enemigos que enfrentar, ¿sí? Y aquí que es en el punto en el cual nos podemos encontrar. ¿Hemos tenido una historia con Dios? Seguramente que sí. Y acá cada uno habrá librado sus batallas personales. Algunos más, otros menos. Habrán quienes han librado una batalla
contra la enfermedad y han sobrevivido, otros en una situación familiar muy compleja. Hay muchas historias de vida dentro del pueblo de Dios, dentro de los que estamos aquí. Y hay otras batallas que todavía se están librando. Resulta que el pueblo de Dios en Éxodo 17, y ahora sí llevamos a la palabra de Dios a leer, se encuentra con los amalecitas. ¿Y quiénes eran los amalecitas? Porque ¿de dónde viene la rivalidad? Porque, está bien, yo me encuentro con alguien, pero ¿por qué me tengo que pelear? Resulta que los amalecitas eran descendientes de Esaú. Esaú, hermano de Jacob, Jacob, el que fue con sus hijos a Egipto y fue esclavo, bueno, es hermano, desde ahí hay una rivalidad, por así decirlo, entre descendientes de Jacob, descendientes de Esaú, y estos amalecitas eran guerreros, eran bravos, no eran esclavos, eran guerreros, ¿verdad? Estos amalecitas disfrutaban por hacer daño, ellos tenían como un placer por el combate, por matar otros pueblos y quitarles el botín. ¿Bien? ¿Por qué te cuento de dónde venían los amalecitas? Porque los problemas que vos enfrentás, si esta guerra, si la historia de tu guerra es algo más dentro que fuera, es decir, estás librando batallas personales contra herencias de maldición que hay en tu vida, contra malos hábitos que vienen de tus antepasados, tienen una razón de ser. Es normal que la persona que luche por mantener su matrimonio tenga, por ejemplo, padres separados. Entonces uno dice, bueno, pero ¿por qué me cuesta tanto vivir en mi matrimonio en paz? Porque de repente peleas contra los mismos espíritus, contra las mismas herencias de maldición que pelearon tus antepasados. ¿Sí? A veces las herencias se repiten muy a menudo. Un hombre alcohólico por lo general engendra hijos que después tienen problemas con el alcohol o cosas relacionadas. Así es con muchas cosas en nuestra vida, mucho más de lo que uno piensa. No solamente la herencia es genética, también es espiritual. Lo bueno y lo malo, ¿verdad? Entonces, estos amalecitas venían de algún lugar. Y cuando uno piensa que pelea espiritualmente contra espíritus inmundos, contra demonios que oprimen a las personas, que oprimen a las ciudades, que oprimen a los pueblos, porque así dice la Biblia, que hay como rangos de espíritus inmundos, ¿no? Algunos tienen como más autoridad en ciertas ciudades, en otros lugares. En esta guerra espiritual también usan a las personas, también quieren hacer daño. Cuando yo veo una persona, vieron que hay tipo de personas que disfrutan del daño. A ver, uno puede tener una bronca con una persona, pero otra cosa es disfrutar el daño o el dolor sobre otra persona. Hay personas que disfrutan haciendo daño, que tienen como placer de hacer daño. Cuando yo veo a una persona así, realmente digo, bueno, Señor, ¿qué tanto Satanás usa a esa persona, ¿no? ¿Qué tanto esa persona es influenciada por, obviamente, la maldad que existe en este mundo para ser usada así, para realmente tener placer en el daño, ¿verdad? Resulta que los amalecitas vivían, la mayor parte, de combatir y de quitarle botín, es decir, lo que tenían otros pueblos más débiles. Bueno, cuando uno libra una guerra espiritual, uno está peleando contra, por así decirlo, el enemigo. ¿Y cuál es el botín que se llevaría el enemigo si te vence? ¿Cuál es el botín que uno puede perder? Nuestra fe. La Biblia dice que nuestra fe es más preciada que el oro. ¿Sí? La Biblia dice que sin nuestra fe es imposible agradar a Dios. Cuando en toda guerra espiritual o en toda guerra que estés librando, tu fe se apaga, tu fe se cae, uno ahí realmente dice, bueno, ya no, es muy difícil continuar sin fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe necesitamos siempre cuidarla y atesorarla como lo más importante. La fe es tenerlo todo, porque en sí es tenerlo todo. Dice, bueno, no tengo algo, pero tengo fe, y por esa fe puedo conseguirlo. La fe debe ser siempre puesta en la presencia de Dios, no es fe en cualquier cosa, es fe en Jesucristo, obviamente, ¿verdad? Entonces vamos a leer Éxodo 17, no es el versículo 1, es el versículo 8, que dice, guerra contra Amalek. Venía el pueblo de Dios con todo esto que te conté y muchas cosas más. En el desierto puede haber sido libres, pero tenían que seguir combatiendo. Tú conociste a Dios, pero tenés que seguir librando batallas. O no tenés problemas.
El que no tenga problemas, que se desconecte de la sala, no me voy a molestar, ¿sí? Tenés libre acceso para salir de la reunión si no tenés problemas en tu vida. Si tenés problemas, quédate a seguir con lo que viene. Dice la Biblia, Éxodo 17, versículo 8. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek mañana. Yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. El 10. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Hasta ahí, ya después vamos a leer los siguientes. Pero ¿qué podemos sacar de enseñanza de esto, verdad? Obviamente, cuando los amalecitas vieron al pueblo de Israel, fíjate que vino Amalek y vio el pueblo, no es que los israelitas se metieron contra los amalecitas, ¿sí? Sino que fue al revés. Amalek vio como era un pueblo guerrero que disfrutaba de hacer daño, que quería sacar un botín de los hijos de Dios, fueron a combatirlo, ¿verdad? Ellos vieron una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Para vencer al pueblo de Dios. Pero ellos cometieron un grave error. Se metieron con el pueblo equivocado. Esto es comparable. Vieron que hay en el deporte, por ejemplo, hay jugadores que son tranquilos, pero que cuando uno se mete o hace molestar o enfadar, se complica la cosa. Yo me acuerdo, por ejemplo, el último partido que juega Argentina en Brasil, ¿verdad? Es un partido que, por ejemplo, la selección de Brasil nunca había perdido de local por eliminatorias. Y Argentina le ganó. Pero antes y previo del partido hubo incidentes en la tribuna, entre las hinchadas, etcétera, etcétera. A raíz de todo esto y por comentarios de muchos jugadores, Messi, que es un jugador muy bueno, pero muy tranquilo, se enojó, se molestó. Y son esos jugadores que yo siempre digo, mira, es mejor que no lo toques, no lo molestes, porque donde se enoja y es muy habilidoso, es muy bueno jugando. Bueno, lo mismo. No es que el pueblo de Dios era un pueblo, a ver, tranquilo en el sentido de que no se metía con nadie, no, querían llegar a donde Dios nos mandó, pero obviamente se metieron con el pueblo equivocado, los amalecitas, al meterse con el pueblo de Dios. ¿Cuántas veces en nuestra vida hay personas que nos hacen la guerra? Literalmente, ¿no? Capaz que uno no lo puede definir así porque uno dice, uy, no, pero estás exagerando. ¿Cómo que el fulanito te hace la guerra? Porque nuestra guerra, dice la palabra de Dios, no es contra sangre ni carne. Es decir, no es tu enemigo Juancito, no es tu enemigo, qué sé yo, Zulemita, la oficinista de mi empresa. No, no es tu enemigo una persona. Peleamos contra huestes espirituales. ¿Hay espíritus que dominan a las personas? Claro que sí. Dios usa a las personas. Satanás también. No seamos inconscientes de eso. No seamos no precavidos en ese sentido. El enemigo también usa a las personas. ¿Cuándo usa una persona? Cuando una persona se deja llevar por la ira, por el odio, por el enojo. No podemos decir que una persona es usada por Dios cuando está enojada. La Biblia dice, no des lugar al enojo, no des lugar al diablo. No se ponga el sol sobre tu enojo, es decir, no pases mucho tiempo enojado, ni des lugar al diablo. Cuando uno se deja llevar por sus sentimientos de maldad, está dejando lugar al diablo. ¿Y quién te usa enojado? ¿Dios o el diablo? ¿Qué dice la Biblia? ¿Sí? La Biblia es muy clara. Le das lugar al diablo cuando te enojas demasiado y te dejas mucho tiempo embroncar con una persona. Bueno, ¿sí? Había otro versículo ahora que se me fue, pero es así. Realmente las personas cuando no se acercan a Dios son usados del otro lado para hacer daño, ¿verdad? Y hay personas como que nos hacen la guerra. Yo siempre digo, ¿no? Que no es bueno, mirá, no es bueno meterse con los hijos de Dios. Y esto no es sacar orgullo, decir, ay, como yo soy cristiano, viste, no te metas conmigo porque mirá que te caen 28 maldiciones y esto y esto y esto. No. Pero obviamente Dios nos respalda. Y Dios está con su pueblo. Dios está con su pueblo. ¿Sí? Dios está con su pueblo. Para Israel era una batalla muy difícil, tanto que derrotar a los amalecitas, escucha bien, para derrotar a los amalecitas, Israel sí o sí debía tener la ayuda de Dios. Que Israel derrotase a los amalecitas era señal de que Dios
estaba con ellos. Es decir, era una oportunidad esta guerra para que vieran el respaldo de Dios en su vida. ¿Cuántas veces los problemas que pasás, las enfermedades que pasás, el dolor que pasás, las herencias contra las que peleás son oportunidades, ¿sí?, para que veas el poder de Dios en tu vida? A veces yo siempre digo, ¿no? Los milagros existen, la fe es real, la mano de Dios se mueve con poder, pero tiene que haber situaciones para que eso pase. No es que Dios se te va a manifestar porque tengo que ir a hervir unos fideos en la cocina. ¿Qué poder de Dios preciso para hervir unos fideos? Por ponerte un ejemplo muy simple. Pero cuando hay necesidad y cuando pasan cosas, es cuando también tenemos la oportunidad de ver el poder de Dios. Y eso es real. Hasta que, hasta que los israelitas no estuvieron frente al Mar Rojo, el Mar Rojo no se abrió. Y vos me dirás, bueno, pero podría haber pasado antes, podría ya haber estado abierto, está bien. Pero si no estaban entre la espada y la pared, entre los egipcios que los seguían y el mar que estaba delante, no se iba a ver la gran manifestación de Dios en ese lugar. A veces tenemos que tocar fondo para que realmente ver o estar en una situación límite para desarrollar un nuevo nivel de fe. ¿Sí? A veces tiene que estar en juego nuestra vida, literalmente y no, pero literalmente a veces, para que realmente le creamos más a Dios y vayamos y rompamos un nuevo nivel de fe. Esta guerra era una oportunidad para los israelitas de demostrar que Dios estaba con ellos. Sí, no me quiero extender mucho más, pero acá yo saqué dos enseñanzas. Jesús nunca abandona la barca, es decir, cuando Jesús está en tu vida, y esto pasó con los apóstoles, hubieron varias tormentas, ¿sí? En el mar de Galilea, y las barcas no eran muy preparadas para las tormentas, ¿no? Uno cuando va a Israel puede ver algún ejemplo de barca que hay por ahí. Eran barcas grandes, pero no eran tan preparadas para tormentas, ¿verdad? Resulta que Jesús estuvo en varias tormentas con sus discípulos. Gran enseñanza. Hay problemas en nuestra vida. Hay tormentas grandes en nuestra vida. Hay guerras fieras en nuestra vida. Pero Jesús nunca se bajó de la barca. Jesús hasta dormía en algunas tormentas, como diciendo, estaba tranquilo a pesar de... Pero Jesús nunca se bajó de la barca. ¿Qué quiere decir? Hay problemas en tu vida, pero no es que Jesús te abandona. No es que dicen, uy, no, mirá lo que te pasó. No, no. Yo me voy de acá, me voy con aquel otro que tiene una vida más fácil. Jesús está contigo. Y eso es innegable. Eso es innegable. En la noche más oscura, en el sol más radiante, Dios está contigo. ¿Sí? Jesús no te abandona, no abandona el barco. Y si Jesús está en tu barco no va a naufragar. Atravesarás muchos problemas en tu vida y estarás librando muchos problemas. Pero no vas a naufragar, no vas a desmayar, no vas a caer si es que Jesús está en tu barca. Si es que te refugias en Jesucristo. ¿Sí? Esa es la promesa. También en los antiguos pueblos, en muchos pueblos antiguos, no en todos, las guerras se libraban con los reyes. Hoy las guerras se libran en una oficina tocando botones, ¿no? Porque se hacen llamadas, se envía un misil para acá, para allá, y así hoy se libran las guerras, ¿sí? Los grandes mandos de la guerra no van al frente de batalla, no lo suelen hacer. Pero en muchas historias de guerra, los reyes eran los primeros que arengaban al ejército que decía enfrentar al otro, iban con la espada, blandiendo la espada, y era a veces el primero que iba a la batalla, haciendo referencia a que era un rey que iba a pelear junto a su pueblo. Bueno, Dios como rey, como un rey poderoso en nuestra vida que es, Él va a la pelea con nosotros. Dios no te dice, listo, está bien, anda a pelear contra las huestes espirituales, anda a pelear contra este mundo caído, anda a pelear contra tus herencias del pasado, anda a pelear contra la gente que te hace la guerra, pero yo me quedo en casa a ver cómo te va. No, Él va conmigo a pelear. Los verdaderos reyes estaban primeros en la batalla y el verdadero rey de nuestra vida va, dice la Biblia, por delante de nosotros. ¿Sí? Por eso Dios me acompaña y Dios está conmigo. Y resulta que para esta guerra había una estrategia. ¿Sí? Fíjense que en el versículo 9 dice la Biblia que Moisés le dijo a Josué, escoge varones y sal a pelear contra Amalek
Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. ¿Sí? Había puestos de combate, había decisiones que tomar. Y esto es lo mismo, cuando te va a pasar algo en tu vida, hay decisiones que tenés que tomar. Uno hace una estrategia, claro, se viene la Navidad en familia, se viene tal cosa, te enfermaste por acá, te pasó esto en el trabajo, estás peleando contra esto. Hay armas espirituales, hay estrategias espirituales para hacer. Estar acá es una de las cuantas cosas que tenemos para vencer a lo espiritual. El congregarnos, la iglesia unida, el poder en la oración, la alabanza, el ayuno, la vigilia, la intercesión y muchas cosas más. Mira, es la primera vez que la Biblia menciona a Josué y Josué después fue un gran líder de guerra del pueblo de Dios. Muchas veces tus guerras espirituales, las batallas que libras, involucran a otras personas. Claro que sí. Y a veces esas personas, nunca uno va a saber hasta dónde puede llegar una persona con Dios. De repente tú estás orando por un jovencito, por una jovencita, o por una persona que está perdida totalmente, y estás librando una guerra espiritual por esa vida, y esa vida cuando es libre y cuando realmente Dios llega a ese corazón, y después la persona termina siendo misionera, qué sé yo, bueno, no sé. ¿Qué iba a pensar Moisés? ¿Quién iba a ser Josué? ¿Verdad? Pero Dios nos pone personas en la batalla para que también nos ayuden. Dice que el 10 hizo Josué como le dijo Moisés, obedeció, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Moisés iba a orar mientras el pueblo peleaba delante de Dios, ¿verdad? Y tenía que levantar sus brazos. Y el 11 dice, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, es decir, cuando Moisés se mantenía con sus manos en alto, Israel ganaba la pelea. Cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Esto es una simbología obviamente de lo espiritual. Cuando uno está en Dios, buscando la presencia de Dios, peleando lo espiritual, vas a ir prevaleciendo en victoria. Pero cuando uno se cansa y bajar los brazos es una señal de derrota, obviamente el mal avanza. Por eso dice que, y las manos de Moisés se cansaban, el 12, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. El 13, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. El pueblo esclavo deshizo al pueblo guerrero por la ayuda de Dios. El tartamudo liberó al pueblo de Dios del faraón por la presencia de Dios. Sí, Daniel sobrevivió en el foso de los leones contra leones por la presencia de Dios. Y ahí pone tu nombre. Sí, yo logré por la presencia de Dios y porque busqué a Dios y porque me mantuve en el Señor y porque levanté los brazos. Y dice la Biblia que tuvo Moisés dos ayudantes, uno del lado y uno del otro, ayudándolo a levantar los brazos. Dios te pone personas en tu vida que te ayudan a orar, que comparten tus peleas, que comparten tus guerras. No estás solo en esta guerra. Además de que estás con Dios, Dios también te da una familia espiritual. Y a veces uno por vergüenza, ¿no? Por vergüenza no cuenta sus batallas. De repente estás peleando contra la inmoralidad sexual, que es algo que muchas veces da vergüenza, y no lo contás, porque claro, ¿cómo voy a contar eso y pedir que oren por eso? Y claro, y ahí es donde toma poder y dominio el pecado. En las tinieblas, en lo secreto, el pecado toma fuerza. Por eso Jesús tuvo que ir a la cruz a exponer públicamente el pecado para que el pecado fuese derrotado. Cuando vos pasás y decís, mirá, yo estoy peleando contra el alcohol, soy un bebedor compulsivo, pero en el nombre de Jesús voy a vencer y quiero que oren por mí, quiero que me ayuden a esto. A ver, siempre uno piensa, uy, van a decir, che, mirá, qué feo este cristiano. Como diciendo, che, mirá qué feo este cristiano. ¿Viste cómo toma el fuego? Es tremendo, ay, mirá. ¿Vos te pensás que la gente va a hacer eso o va a interesarse a orar por vos? ¿Qué harías vos si alguien te dijese,
que está peleando contra algo personal muy difícil, pero que le da mucha vergüenza hablar. Yo me pondría a orar por esa persona antes que juzgarla. Pero uno siempre tiene como ese miedo al público, a la crítica, al qué dirán, ¿sí? Y vergüenza. ¿Pero vergüenza de qué? Como dice mi suegra, vergüenza de lo malo. Vergüenza de lo malo. Decir que estás peleando contra algo que es difícil en tu vida y que no puedes vencer, es bueno, no es malo. Es bueno porque estás diciendo que querés vencer eso. ¿Sí? Y hay personas que Dios te pone al lado para librar una compañía de guerra. Ya acá yo puse llamalos, avisá, porque están para ayudar, ¿verdad? Y para terminar, vamos a ir a 2 Corintios 10, que habla sobre otro pasaje, ¿no? De guerra espiritual. Esto ya sí es netamente espiritual, no había una guerra física acá que se libraba. Estamos en tiempos del apóstol Pablo, donde, bueno, había cambiado Dios, había cambiado la estrategia para con su pueblo, ¿verdad? Dice 2 Corintios 10 del 4 al 6, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, pero fortalezas espirituales. Mira, cuando una persona, ¿qué es una fortaleza espiritual o fortaleza mental? Cuando una persona cree en algo, pero a esa creencia le agrega otra y otra, se va haciendo como un, ¿no? Como un muro de pensamiento, mirarlo de esa manera, de repente la persona no cree en Dios, pero porque cree que la naturaleza no sé cuánto, porque también pasó, y hay como una fortaleza mental en contra de la creencia de Dios, o en contra de lo espiritual, ¿verdad? Y a veces uno se enfrenta a fortalezas mentales, inclusive en uno. Sí, bueno, pero ¿por qué siempre pienso mal? Bueno, pero pienso mal porque antes me pasó que esto y tuve esta experiencia con otras personas. Toda esa serie de pensamientos se hacen como fortalezas mentales con las cuales uno también tiene que pelear, ¿verdad? Dice, porque sino poderosas en Dios nuestras armas para la destrucción de fortalezas. Moisés llevó la vara que Dios le había ungido para pelear, el arma que él siempre conocía. En vez de blandir una espada, Moisés llevó esa vara para orar. ¿Cuáles son las armas que conoces? ¿Te gustan las alabanzas? ¿Te gusta la oración? ¿Te gusta meterte en el cuarto a orar hasta que se te canse los ojos y los labios? ¿Te gusta, no sé, meterte, no sé, en Dios en una vigilia de toda la noche? ¿Te gusta de repente escuchar la palabra de Dios, leer mucho la Biblia? Estrategias espirituales, armas que tenés. A ver, no hay que inventar nada nuevo en cuanto a lo espiritual, con lo que ya tenemos, pero hay que blandir nuestras almas espirituales, ¿sí? 5, derribando argumentos, lo que te decía de los pensamientos, ¿no? Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Por eso son estas fortalezas mentales. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces, hay una guerra espiritual. Yo siempre pienso que si tu libro, así como la historia de Moisés está escrito en la Biblia hasta que Moisés fue con el Señor, yo creo que todavía quedarían capítulos por escribirse en tu vida. Yo creo que Dios todavía tiene algo para ti. Has librado batallas, pero yo no sé si estás en Éxodo 17 o en Éxodo 33 o en Éxodo 4, por así decir. Es decir, todavía quedan capítulos por escribir en tu vida. No bajes los brazos, ¿sí? Eh, Parece que estas batallas que te pueden vencer o que son muy fuertes para tu vida, como veíamos, también es una oportunidad para que realmente veas que Dios está en tu vida. No lo llevó Dios al pueblo de Dios al desierto, no lo llevó para matarlos de hambre, ¿sí? Ni para hacerles mal, sino para mostrar que estaba con ellos y para llevarlos a la tierra prometida que les había prometido, ¿verdad? A su pueblo. Así que bueno, familia, vamos a orar. Te invito en el Señor a decirle a Dios por lo que estás peleando y confiar que un día más va a estar contigo, va a pelear a tu lado y realmente que la historia de tu vida, la historia de guerra que libras, todavía aún queda por escribirse. Bendito Espíritu de Dios, yo quiero pedirte en esta noche, Señor, que tu presencia y tu amor
sean sobre nuestro corazón, Señor. Gracias, papá, gracias porque tú eres el mismo Dios de ayer, el mismo Dios que está con nosotros en todo tiempo, en todo lugar. Dile, Señor, yo confío en ti, Espíritu Santo, yo confío en tu poder, confío en tu amor. Yo sé, Dios de los cielos, que tú eres siempre vencedor, que tú no has perdido en el nombre de Jesús una pelea. Pero muchas veces nos dejamos amedrentar por el enemigo, Señor. Muchas veces, Dios de los cielos, nos dejamos llevar por lo que ven nuestros ojos en vez de confiar en lo que cree nuestro corazón. Hoy te pido, Dios de los cielos, que me ayudes a librar estas batallas que debo pelear día a día, Señor. Sé tú, Jesús, la fuerza que necesito para vencer mi carnalidad, Señor. Tú eres el que venció la muerte en la cruz. Tú eres, Señor Jesús, el que vive y reina para siempre. Tú eres, Jesús, a quien he aceptado. Te he entregado mi corazón, te he entregado mi ser, y anhelo y deseo vivir como tú deseas, Señor. Vencer como tú venciste al pecado, a la desobediencia, a la carne, Señor. Ayúdame, Señor, y fortalece mi voluntad, porque tu palabra dice que tú pones en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Pon en mí el querer y el hacer, el buscar una vida de santidad. Tú conoces, Señor, contra qué cosas hoy peleo en lo personal. Y hacia afuera, Señor, de repente peleo contra una sociedad que no cree en Dios, contra un mundo caído, Señor, que se burla de Dios, que quiere ver a los cristianos caídos, Señor, derrotados. Ayúdanos a librar esta guerra espiritual de una manera sabia, Señor, de una manera consciente de en dónde y en qué y contra qué peleamos, Espíritu de Dios. Pero tú estás conmigo, Señor. Y si está conmigo, ¿quién contra mí? No era David más fuerte que Goliat, pero David iba con uno más fuerte que él, que eras tú, Señor. No eran los judíos, Señor. No eran los hebreos más fuertes que los amalecitas, Señor. No eran mejores guerreros, no eran mejores soldados, no estaban más preparados, Señor, que contra los que iban a pelear. Pero iban con aquel que los había librado de la esclavitud. Yo sé, Señor, que hoy voy contigo, hoy voy con aquel que me salvó. Y de repente mi vida es diferente a hace muchos años y ha cambiado muchas cosas, pero tú sigues siendo el mismo. El mismo que me llamó cuando era joven, el mismo que me apartó para siempre, el mismo que me levantó una vez, lo volverá a hacer. Volverás a blandir tu espada, Señor. Volverás a dar palabras de vida. Volverás, Dios de los cielos, a manifestarte una vez más en medio de mí, en medio de mi necesidad. Te alabo, Señor. Y por eso hoy extiendo mis manos y mi corazón hacia ti, porque yo sé que no importa la necesidad, que no importa la guerra, que no importa la batalla que deba librar, importa quién me acompaña. Y tú, Jesucristo, lo prometiste hasta el último de mis días y para siempre estar conmigo, Señor. He aquí, yo estoy con ustedes para siempre. Tú estás con nosotros, Señor. Y es por eso que yo te pido, Espíritu de Dios, que levantes a tus hijos, que levantes a tu iglesia, que levantes a tu pueblo, un pueblo que permanece, que ora, que batalla en el Espíritu, buscando tu gloria, buscando tu poder. Danos de tu fuerza,
para no desmayar. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Papá, por escucharnos, Señor. Gracias, Espíritu de Dios, por seguir haciendo esta obra hermosa en nuestros corazones. Gracias, Jesús, porque eres nuestro guerrero fiel. Gracias, Espíritu de Dios, porque tú haces todo posible. No hay imposible para Dios. Me levantaré, pelearé y venceré en el nombre de aquel que me llamó. En tu nombre, Jesucristo. A ti sea la gloria, Señor. A ti el reconocimiento por los siglos de los siglos. Te alabo, Señor. Te hemos orado, Espíritu de Dios, y te damos las gracias por librar estas batallas en tu nombre y por tu compañía para siempre. En el nombre de Jesús te hemos orado, Señor. Amén. Gracias por acompañarnos. Esperamos que hayas disfrutado de un encuentro especial con el Señor. Para conocer más nuestra iglesia y estar al tanto de nuestros eventos, puedes visitar nuestra página web argentina.senticity.org. Si deseas un pedido de oración o solicitar una cita personal, escríbenos a nuestro Facebook, Senticity Argentina. Nos encontramos en una próxima reunión. Iglesia Virtual Senticity Argentina. Tu iglesia. Tu familia.